Primero de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 13. Dice la palabra del Señor. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: Reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: Contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, porque para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Eben-ezer, diciendo: Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Vamos a orar un momento a nuestro Dios. Señor, conscientes de nuestra debilidad, nos acercamos de nuevo ante tu presencia, rogándote que tú nos fortalezcas, tanto al que predica como a los que escuchan, para que tu palabra llegue a nuestros corazones y tu Espíritu Santo la aplique en todos nosotros. Oh Señor, y pongamos en práctica esta palabra. Te lo rogamos para la gloria de tu santo y precioso nombre, por Cristo nuestro Salvador. Amén. ¿Alguna vez habéis escuchado el nombre de Eben-ezer? ¿Habéis escuchado este nombre alguna vez? Eben-ezer. No es un nombre muy común, ¿verdad? Al menos aquí en España. Pero existe. Hay personas en todo el mundo que tienen este nombre. En especial parece ser más común entre los anglosajones. Y buscando un poco en internet he encontrado los siguientes: Ebenezer Mackintosh, Ebenezer Elliot, Ebenezer Howard, Ebenezer Munroe, Ebenezer Scrooge. Este es el Scrooge del famoso cuento de Navidad de Charles Dickens. Ebenezer Scrooge. O sea que hay algunos pocos Ebenezer. Pues este nombre está tomado de la Biblia. Lo tenemos en el versículo 12 que hemos leído antes. ¿Pero qué significa Ebenezer? Bueno, lo decimos rápido, en realidad es Eben-ezer, ¿no? Literalmente significa roca o piedra de ayuda. Pues bien, este fue el nombre dado por Samuel a la roca que puso en el lugar donde el Señor concedió una gran victoria a Israel contra los filisteos. Ese sitio está cerca de Mizpa, a unos 13 kilómetros al norte de Jerusalén, y dicha piedra fue colocada allí en memoria de esa gran victoria. Cada vez que los israelitas miraban a Eben-ezer, a esa piedra, les recordaría la ayuda que recibieron de parte de Dios en aquella batalla contra los filisteos que se llevó a cabo en aquel lugar. Supongo que la piedra en sí no tenía un valor especial, en el sentido de que probablemente no era una piedra de diamante, ni tendría adornos de oro o piedras preciosas o algo similar. No se nos dan detalles de esta piedra en la Escritura, así que podemos suponer que era una piedra común, como cualquier otra. Hombre, quizá un poco más grande de lo normal, ¿no? Para que se pudiera ver de lejos, ¿no? A una cierta distancia. Pero una piedra común.
El asunto es que no era importante su belleza externa, su forma, su color o su composición. Lo que importaba era su significado. Tal piedra fue colocada como símbolo de la ayuda de Dios hacia su pueblo. Queridos hermanos, creo que sería bueno que pusiéramos una Ebenezer en nuestras mentes y en nuestros corazones. Una piedra simbólica que nos recuerde, que nos ayude a recordar el amor de Dios para con nosotros, la gran ayuda que nos ha prestado para que podamos vencer a los diferentes enemigos que nos acechan. Y hemos podido vencer por la gracia de nuestro Dios hasta aquí, hasta este día, en este último día, bueno, no último día, último domingo de este año, 2022. Hasta aquí, podemos decir, nos ayudó el Señor. Bueno, este es el título que he escogido para este mensaje. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Veremos básicamente 3 puntos en este mensaje. Primero, echaremos una mirada hacia arriba. En segundo lugar, una mirada hacia atrás. Y en tercer lugar, una mirada hacia adelante. Fácil de recordar, hasta para los niños. Hacia arriba, hacia atrás y hacia adelante. Vamos a mirar. Y concluiremos con algunas aplicaciones prácticas. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Qué nos dicen estas palabras a nosotros hoy en día? Pues veremos que estas palabras dirigen nuestra mirada hacia 3 direcciones, las que hemos dicho. Y en primer lugar nos llevan a mirar hacia arriba. En los versículos que leímos al principio hay una batalla, ¿verdad? Una batalla entre los filisteos y los israelitas. Sin embargo, en dicha batalla había un claro favorito, uno que muy probablemente sería el vencedor. Estos eran los filisteos. En los días de Samuel, cualquier persona habría pensado que eran los filisteos los que iban a ganar la batalla. Sin embargo, el relato bíblico lo deja muy claro. Fue Israel quien ganó la batalla. Y no solo era una victoria inesperada, sino que fue una gran victoria. Como se suele decir, fue una victoria aplastante. Los derrotaron por completo. Fijaos lo que dice el versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fue un gran triunfo por parte de los israelitas. Pero ¿qué podría comentar la gente acerca de esa victoria? Si nosotros pudiéramos ir aquellos días, otras personas, ¿qué podrían pensar? ¿Qué podrían decir? Otras personas que supieran de lo que sucedió. ¿Qué diría la gente acerca del motivo por el que acabó así aquella batalla? Que a priori parecía que iban a ganar los filisteos, era un pueblo más grande, fuerte, temible. Algunos podrían elogiar al ejército de Israel, más o menos de esta forma. ¡Qué soldados más valientes! Fueron esforzados, lucharon sin descanso. Además, sus oficiales dirigieron bien a esos soldados, pusieron en práctica una buena estrategia. Todo eso, en conjunto, fue lo que les llevó a esa gran victoria. Quizá otras personas podrían hablar de los filisteos de la siguiente manera. Bueno, ellos se relajaron en determinados momentos, subestimaron a su adversario, pensaron que aquello sería algo fácil y rápido. Los oficiales no apoyaron o no animaron suficientemente a los soldados, no tenían claro cómo iban a atacar a los israelitas, y todo eso fue lo que les condujo a la derrota. Otras personas, en aquel entonces, podrían haber centrado sus comentarios en los elementos de la naturaleza, como los truenos. Según el versículo 10, aquel día hubo grandes truenos. Y alguien podría decir, bueno, menudos truenos y relámpagos. No vea lo que cayó. Eso fue lo que desconcertó a los filisteos. Seguro que les alcanzó algún relámpago y por eso se amedrentaron, se asustaron. Si no hubiera ocurrido esos truenos, seguro que habrían ganado los filisteos. Así que los israelitas vencieron gracias a los truenos y los relámpagos.
Bueno, mucho se podría añadir a estos tres comentarios, o estos tres grupos de comentarios, que podría haber hecho la gente en aquella época, pero hay algo fundamental que falta en esas conclusiones y que no debemos olvidar. ¿Os habéis dado cuenta? Falta Dios. Falta Dios. Sin embargo, Samuel dio con la tecla. Él vio la mano de Dios detrás de todo aquello. Él miró hacia arriba. Esto es lo que ha pasado. Hemos tenido esta victoria. Samuel mira hacia el Señor. Es decir, él reconoció que fue el Señor quien ayudó, quien obró para que el pueblo de Israel venciera. En todo lo que sucede en esta vida, salvo que sea algo milagroso, en todo lo que sucede podemos encontrar causas secundarias, pero siempre detrás de cada hecho, de cada suceso, estará la mano poderosa del Señor guiándolo todo para el cumplimiento de sus santos y justos propósitos. Sí, puede que los israelitas hubieran peleado muy bien ese día, o que los filisteos lo hubieran hecho muy mal, o que la climatología hubiera afectado también de alguna manera al resultado de la batalla, pero, pregunto, ¿cuál fue la causa primera? ¿Había un director en todo aquello? ¿Alguien que estuviera controlando todo lo que sucedía? ¿Alguien que de forma misteriosa y oculta estuviera dirigiendo cada hombre, cada flecha, cada espada, cada átomo, para que finalmente el pueblo de Israel saliera victorioso? ¿Hubo alguien que hizo eso? Los incrédulos dirán que fue el Dios casualidad, porque ellos tienen su Dios, por cierto. Se llama casualidad. En la antigüedad lo llamarían la diosa fortuna. Hoy en día es la casualidad, la suerte. Ese es el Dios de hoy en día. De muchos, hoy en día. Eso es lo que dirían ellos. Nosotros decimos lo que dice la Biblia. Fue Dios, el Dios único y verdadero, quien dirigió, controló, guió, obró en aquella situación, para que Israel saliera victorioso. Dios, en última instancia, es quien estaba controlando y dirigiendo todo aquello, lo cual además él mismo había predeterminado desde la eternidad, por cierto. Estaba predeterminado por Dios. Samuel sabía esto y por eso puso aquella piedra y la llamó Ebenezer. Y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Fue el Señor quien nos ayudó. Fue Dios. Hoy en día la inmensa mayoría de las personas no miran hacia arriba en este sentido. No quieren reconocer que Dios está arriba, que Él está en su trono y lleva a cabo todo lo que Él ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo ha hecho Dios, todo lo ha determinado el Señor. Nada ocurre sin que Dios lo sepa o le pille por sorpresa. El más mínimo movimiento, el más insignificante suceso, todo está determinado por Dios. Hace poco más de 60 años, en 1961, Yuri Gagarin, el primer hombre en salir al espacio, volvió a la Tierra y una de las cosas que dijo fue: no he visto a ningún Dios ahí arriba. Pero ¿qué dice el Salmo 10, versículo 4? El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermanos, esta es la triste situación que vemos en nuestros días. Dios es puesto a un lado, es ignorado, rechazado, además de blasfemado, menospreciado, etc. El mundo se empeña en negar la existencia de Dios a pesar de la contundente evidencia que hay en la creación, que nos revela claramente, pero claramente, la existencia de un Dios creador. Dice en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, su existencia,
ser de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No tienen excusa. Pues el mundo sigue diciendo que no hay Dios. Hermanos, niños, si algún día os pregunta a alguien, dame alguna prueba de la existencia de Dios. Hijo mío, abre tus ojos. No una, millones de pruebas de la existencia de Dios. Ahora, si tú no lo quieres ver, pues no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros los creyentes no pensamos como los incrédulos, no pensamos como ellos. Sin embargo, del mismo modo que un no fumador puede sufrir algún daño en sus pulmones por estar cerca de otra persona que sí es fumadora, así también nosotros podemos vernos afectados por esa mentalidad pagana incrédula. Sí, hermanos, sutilmente, sin darnos cuenta. Podemos vernos afectados por esa mentalidad de este mundo que dice no hay Dios. No miran hacia arriba, claro. No hay Dios. Puede que no lleguemos a dudar de la existencia de Dios, pero sí podríamos llegar a actuar como si Dios no existiera. Puede que dejemos de mirar hacia arriba cuando vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y no pensamos, nosotros como creyentes, no nos paramos a pensar, hay un Dios, mi Dios en los cielos. Es difícil para nosotros no dejarnos influenciar por la atmósfera en la que vivimos, donde todo a nuestro alrededor está centrado en el hombre. Es difícil no vernos influenciados en alguna medida por esa filosofía humanista. Por eso algunos creyentes viven 6 días a la semana de forma muy similar a como lo hace el resto del mundo. El domingo lo dedican al Señor y piensan que eso es suficiente. Y dicen, pues yo asisto a los cultos. Hermanos, os quiero exhortar a todos vosotros, y a mí también, a que miremos a Dios cada día, no solo el domingo, cada día. No nos comportemos, no nos conduzcamos en nuestras vidas como si no hubiera Dios. Sí, sabemos que somos pecadores y pecamos tristemente contra Dios. No deberíamos, pero tristemente pecamos. ¿Vale? Y cuando tú pecas, ¿qué haces? Aquí no ha pasado nada. Tendremos que pedirle perdón a nuestro Dios. Sí o sí. Porque Dios está ahí. Hermanos, yo os estoy diciendo esto porque lo he visto en mí. Nos resistimos a pedir perdón, a humillarnos. A mí me pasa esto. Porque hay orgullo y hay pecado en mi corazón. Qué triste es esto. Pues no creo yo en Dios, que hay un Dios que es mi Salvador, que es santo, que es justo. Tengo que humillarme y procurar vivir para el Señor. Como decía el jueves, no es solo apartarnos del pecado, pedir perdón, que hay que hacerlo, sino procurar crecer.
en las virtudes cristianas, en las gracias espirituales. Elevemos nuestra mirada, dirijamos nuestros pensamientos hacia el Señor todos los días. No solo el domingo, hoy es el día del Señor, vamos a dirigir nuestros pensamientos. Claro, ¿y el lunes y mañana qué? ¿Fiesta? Todo lo que somos y tenemos es por la gracia de Dios. Todo lo que nos sucede, ya nos parezca bueno o malo, ha sido enviado por Dios. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está controlado y guiado por el Señor. No, el hombre no es el centro de este mundo. Tú, ni yo somos el centro de este mundo. Ni yo soy el centro de mi hogar. Dios es el centro. Salmo 115, versículos 1 al 3. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Hermanos, hagamos nuestras estas palabras del salmista. Miremos hacia arriba, cada día de nuestra vida. En segundo lugar, vamos a ver que los israelitas también debían dirigir su mirada hacia atrás. Dice al final de 1 de Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dice, hasta aquí nos ayudó. Está haciendo una referencia al pasado, ese verbo está en pasado. El Señor nos ayudó, antes incluso de esta terrible batalla contra los filisteos. Y hermanos, yo no creo que se esté refiriendo ahí a un pasado reciente de unos días o unos meses atrás, no. Yo creo que Samuel está pensando en años, en décadas, en siglos atrás, incluso en toda la historia del pueblo de Israel. El Señor siempre ha estado ayudando, guiando a su pueblo escogido. Y dice también el texto, hasta aquí. Es decir, no fue una ayuda esporádica, puntual, aislada, como de vez en cuando, en alguna ocasión. No. La expresión hasta aquí da a entender que siempre ayudó Dios. Hasta este momento el Señor siempre ha estado a nuestro lado, nunca nos ha abandonado. Él nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha preservado, nos ha provisto para nuestras necesidades. Aún ha cuidado de nuestras almas cuando por causa de nuestros pecados nos hemos desviado en algún momento. Y el Señor nos ha guardado. Y por amor a nuestras almas, el Señor nos ha enviado también castigos y reprensiones. El Señor ha estado también en ese tiempo a nuestro lado. Nos ha ayudado también. Hasta aquí siempre nos ayudó el Señor. Samuel aprovechó aquella situación, aquella victoria de los israelitas frente a los filisteos, no solo para dirigir la mirada del pueblo hacia el Señor, sino también para que miraran al pasado y recordaran todo el amor, toda la misericordia, toda la ayuda que Dios les había concedido de pura gracia. Queridos hermanos, es bueno para nosotros mirar hacia atrás, hacia el pasado, recordar el pasado. No como echando de menos nuestros pecados pasados, nuestra antigua vida antes de ser creyentes, no. Tampoco debemos mirar hacia atrás en el sentido de autocomplacencia, como descansando en lo que hicimos en el pasado, lo fieles que éramos antes. Y yo antes era muy fiel al Señor y tenía un celo por Dios. Cuando el Señor obró en mi corazón, yo tenía mucho celo por la palabra, por el Señor, por las almas perdidas. Y entonces ahora ya soy más mayor y ya puedo relajarme. No, hermanos, no me refiero a este tipo de mirada hacia atrás. Es bueno que miremos hacia atrás para recordar lo que Dios ha hecho por nosotros.
lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así podremos darle la gloria y ser animados para continuar firmes en los caminos del Señor. Pensemos, recordemos el día en el que Dios nos mostró nuestros pecados, nos trajo su palabra, nos mostró a Cristo como el único Salvador. Pensemos en el día de nuestra boda, si estamos casados. Pensemos en el día del nacimiento de nuestros hijos. Pensemos en las ocasiones que el Señor nos proveyó para nuestras necesidades materiales y espirituales. Pensemos en aquellos momentos dolorosos en nuestra vida en los que Dios nos consoló y nos sostuvo y nos guió, nos alentó, estuvo a nuestro lado el Señor. Quizá otras personas nos dejaron, pero el Señor estuvo a nuestro lado y nos fortaleció, aún en esos momentos difíciles de prueba. Ahora que va a concluir este año, hermanos, pregunto, ¿todos los que estamos aquí ahora podemos mirar hacia atrás y decir estas palabras? Hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Tú puedes decir esto? ¿O Dios no está en tus pensamientos? Esto es para todos, para los niños también me estoy dirigiendo. ¿Hasta aquí te ayudó Dios? No, hasta aquí me ha ayudado papi y mami. Sí. Pero ¿quién ha ayudado a papi y a mami? ¿Tú piensas que es Dios? Es Dios quien hasta aquí nos ha sostenido. A todos. Bueno, hemos dirigido nuestra mirada hacia arriba, hacia atrás. Ahora, en tercer y último lugar, dirigiremos la mirada hacia delante. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí. ¿Qué implican estas palabras? Hasta aquí. ¿Qué quería decir Samuel con estas palabras? ¿Se refería a que Dios les había ayudado hasta ese momento y ya no lo iba a hacer más? Dios ha sido fiel con su pueblo, los ha ayudado, guiado, cuidado, corregido, amonestado, consolado, etcétera, etcétera, pero a partir de ahora se acabó. Ya Dios se va a olvidar, se va a desentender de nosotros, nos va a abandonar por completo y para siempre. ¿Es esto a lo que se refería Samuel cuando dijo hasta aquí? Desde luego que no. Lo que Samuel quiere decir con estas palabras es que hasta ese momento el Señor les había ayudado y eso era prueba suficiente de que les continuaría ayudando en el futuro. Pensadlo por un momento. Samuel puso aquella roca como memorial, es decir, para que en un futuro, cuando los israelitas vieran esa roca, recordaran lo que Jehová hizo y lo que el Señor seguiría haciendo con ellos. Pasado y futuro. Esa roca fue puesta también para el futuro. Es decir, para que las generaciones venideras siguieran pensando y creyendo que el Señor es su ayuda y su fortaleza para siempre. Tal roca sería un estímulo, un ánimo para los días venideros. Sí, vienen pruebas, adversidades, problemas, necesidades, dificultades, tribulaciones, etcétera, etcétera. Entonces, al mirar a esa piedra, recordaremos que Dios estuvo a nuestro lado en el pasado y que lo seguirá estando en el futuro. No es que Dios terminó de ayudarnos hasta ese momento. Esa roca nos hará mirar al pasado, al presente, pero también al futuro. Nos traerá confianza y ánimo para afrontar lo que nos venga en el futuro. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros, hermanos. ¿Quién podrá entonces en el futuro prevalecer contra nosotros? Dice también en Hebreos 13:6,
De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Futuro. No dice no temo, que también en el presente, pero aquí en este caso se está refiriendo al futuro. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Aquella roca era un símbolo visible que mostraba a los israelitas lo mismo que nos muestran los pasajes que acabo de leer. Por tanto, también les hacía que dirigieran su mirada hacia adelante, hacia el futuro. Ellos podían seguir confiando que su Padre Celestial continuaría guardándoles, ayudándoles, cuidándoles, etc. Por ejemplo, cuando un niño es perseguido o atacado por otros niños en el colegio o en el instituto, o le quieren hacer daño, cuando ese niño ve que su padre se está acercando, ¿qué hace ese niño? Corre hacia su padre. Corre hacia su padre. Y una vez que está al lado de su padre, ya el niño no tiene temor. Bueno, que vengan otros niños, está aquí mi padre. No tiene temor, se siente seguro. Pero no solo en ese momento. El niño pensará que cuando al día siguiente salga del colegio, su padre estará ahí y le protegerá nuevamente. Mi padre va a seguir cuidándome. No solo que me va a cuidar ahora, en este momento, también en el futuro. Vamos a leer un pasaje en el libro de los Hechos. Estaba Pablo dando testimonio ante el rey Agripa. Dice en Hechos, capítulo 26, versículo 19 al 22. Hechos 26, 19 al 22. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con que perseveraba hasta el día de hoy? ¿Significaba que había perseverado hasta ese día y ya no iba a perseverar más? No. Ciertamente él continuaría dando testimonio porque sabía que en el futuro obtendría auxilio de Dios tal y como lo obtuvo en el pasado. He obtenido auxilio de Dios, pero lo seguiré obteniendo en el futuro. ¿Y cómo perseveró este fiel siervo de Dios, el apóstol Pablo? ¿Cómo perseveraron nuestros hermanos en el pasado? Y yo os pregunto, ¿cómo es posible que esos hermanos en la fe pudieran perseverar en medio de tantas tribulaciones? Y Pablo pasó tribulaciones, ¿eh? Un montón. ¿Cómo es posible? Eran perseguidos, despreciados, vituperados, torturados, maltratados, en algunas ocasiones asesinados. ¿Cómo podían perseverar? ¿Cómo podían mantenerse firmes en la fe? Porque ellos sabían que Dios era su ayudador y estaría con ellos en todo momento. Aun si les mataban el cuerpo, nuestros hermanos confiaban que el Señor les daría el ánimo, la fuerza, la valentía para afrontar todo eso, para no negar a Cristo y seguir firmes y fieles al Señor. Ellos confiaban que aunque los mataran, nada podrían hacer para dañar sus almas. Los enemigos nada podrían hacer para dañar sus almas. Dios estaría con ellos. Hermanos, sería bueno que leyéramos más de la historia de la Iglesia o asistir a las clases de historia que tenemos el último sábado de cada mes con nuestros hermanos en Madrid. Aprovecho para animar a los hermanos. Se hace una lectura de un fragmento de la historia de la Iglesia.
Pero ¿para qué leemos esa historia de la iglesia? ¿Para quedarnos en el pasado? ¿Para tener más conocimiento intelectual? Oye, ¿cuánto sabe de historias? Para simplemente decir, mira qué valientes fueron nuestros hermanos en la fe, mira cómo el Señor les ayudó a todos ellos, y ya está, y no pensar nada más. ¿Acaso no deberíamos leer esa historia para también ser animados, alentados a servir a nuestro Dios, aún en medio de dificultades? Sí, hermanos, también debemos leer esa historia de la iglesia para mirar al futuro con ánimo, con esperanza, con confianza en el Señor. Él estará con nosotros como lo estuvo con nuestros hermanos en la fe. Hasta aquí, dijo Samuel, nos ayudó Jehová. Estas palabras, desde luego, también implican que el Señor les seguiría ayudando en el futuro. Ya para terminar, voy a traer algunas aplicaciones prácticas. Hoy en día no tenemos una roca física a la que mirar para recordar todo lo que Dios nos ha ayudado, ¿verdad? Pero sí podemos y debemos mirar hacia nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, Cristo nos recuerda la soberanía y el control de Dios sobre todas las cosas y los hechos de la historia. Ciertamente, hace poco más de 2000 años, en la tierra de Israel se juntaron unos hombres perversos para matar al autor de la vida, pero nada de aquello escapaba al control de Dios. Todo estaba predeterminado por Él, y en el tiempo señalado, su santa y sabia providencia lo guió todo para que pasara lo que pasó. La muerte de nuestro Salvador. El Señor Jesús miró hacia arriba en aquel momento. Él sabía que todo estaba bajo el control soberano de Dios Padre. Por tanto, al mirar a Cristo, esto nos debe llevar al mismo tiempo a mirar hacia arriba, hacia Dios. Miramos al Señor Jesucristo, debemos mirar hacia Dios, hacia el Señor. Señor, tú guiaste todo lo que sucedió cuando entregaste a tu Hijo para morir en la cruz. Por tanto, también estás guiando, controlando todo esto que me está pasando. Hermano, no es que el Señor guió, dirigió, controló todo aquello que pasó en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y lo que nos pasa a nosotros es mera casualidad, pura casualidad. No existen las casualidades. Al mirar a Cristo también dirigimos nuestra mirada al pasado. Toda la ayuda que el Señor me prestó en el pasado es gracias a que Jesús se entregó por mí, gracias a que Él estuvo intercediendo por mí. Dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede continuamente por nosotros. Ahora en el presente, y lo seguirá haciendo. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Fui librado, dice Pablo, de la boca del león. Es por eso que en una ocasión el apóstol Pablo dirige su gratitud directamente al Señor Jesucristo. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12, doy gracias al que me fortaleció el Señor en el pasado, a Cristo Jesús nuestro Señor. Finalmente, al mirar a Cristo también nos llevará a dirigir nuestra mirada hacia adelante. Dice en 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará, me preservará, futuro, para el reino, para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leíamos antes, en el versículo 17, de 2 Timoteo capítulo 4, que el Señor estuvo al lado de Pablo, le dio fuerzas y fue librado de la boca del león. Ahora en el siguiente versículo, el 18, dice que con confianza que el Señor le librará, le continuará
preservando para el reino celestial. El apóstol miraba al Señor Jesucristo y ponía su confianza en Él para el presente, para el futuro. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, por el Señor Jesucristo. Todo lo que lleguemos a tener en el futuro, toda ayuda, bendición y protección que el Señor nos conceda en los años venideros, será solo gracias a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Solo gracias a Cristo. Mirando a Cristo, también podemos apreciar esa gloria futura que nos espera en esa vida eterna en los cielos. Primera a los Tesalonicenses 1:10 dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, la ira de Dios en el futuro, en el día del juicio final. Cristo es quien nos salva de esa ira. El Señor es quien nos da la vida eterna. Queridos hermanos, Dios, por medio de la obra redentora e intercesora de Cristo en nuestro favor, nos ayudó en el pasado, lo hace ahora en el presente y nos seguirá guardando y ayudando en el futuro, a nivel personal y como iglesia. Yo he tenido que recordarme esto, estar firme en esto. No. Vienen tormentas, pero el Señor está con su iglesia, con nosotros. Y si permanecemos fieles al Señor y a su palabra, Él nos seguirá guardando y ayudando. Claro, el día que dejemos la palabra de Dios y empecemos a hacer caso a otras cosas, ya no tendremos la bendición de Dios. Ojo, la bendición de Dios no es que haya muchas personas en un edificio cantando y eso no es así, ¿eh? Vete a ver las mega iglesias estas de decenas de miles de personas. Mire usted esos cultos. Ahí no está Dios. No tienen la bendición de Dios. La bendición del Señor viene cuando hay un grupo de hermanos, de verdaderos creyentes, donde hay vidas santificadas, donde hay vidas piadosas, donde se da un testimonio poderoso de la verdad. Ahí está la bendición del Señor. Donde hay hombres y mujeres que dan fruto de justicia, de piedad, de santidad, para la gloria del Señor. Ahí está la bendición de Dios. Y se ve la obra del Espíritu Santo en las almas, en los hermanos. Si permanecemos fieles al Señor y a su palabra, Él nos seguirá guardando, ayudando, bendiciendo. Así que tengamos ánimo, Confiemos en el Señor, clamemos a nuestro Dios. Claro, esto nos tiene que llevar a clamar al Señor para que nos guarde, nos preserve. Hasta aquí nos ha guardado el Señor, hasta aquí nos ayudó el Señor. En este año 2022 vamos a confiar que el Señor lo seguirá haciendo en el 2023 y en adelante. Pero clamemos a nuestro Dios para que nos preserve, para que el Señor nos siga guardando en humildad, sometidos a la palabra de Dios y sujetos a hombres que predican fielmente la palabra de Dios. No sujetos a hombres que aparecen en YouTube, no. O en Facebook, no. Esos hombres no te conocen, ni te pastorean, claro.
que predicas muy bien. Bueno, ¿y cómo predica tu pastor? A lo mejor no tan bien como ese hombre, pero ¿predica la palabra de Dios? ¿Es fiel a la verdad? Pues ahí tienes que estar firme. Y el Señor así seguirá guardando y preservando a esta iglesia para su gloria. Ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿hacia dónde estás mirando tú? ¿Hacia dónde estás mirando tú? Ahora mismo, ¿hacia dónde estás mirando? Bueno, me estás mirando a mi cara. Esto está bien, hay que mirar al predicador. Estás atento. Pero pregunto, ¿estás mirando hacia Dios? ¿Hacia el Señor Jesucristo? ¿O te estás mirando a ti mismo? ¿O estás mirando al mundo? ¿O estás mirando los placeres presentes temporales de este mundo? ¿Hacia dónde estás mirando tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mirada? Déjame decirte, mira al Señor Jesucristo. Y no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Esto significa, cree en el Señor Jesucristo, confía solo en Él para la salvación de tu alma. Arrepiéntete de tus pecados y el Señor, que es muy bueno y misericordioso, te perdonará. Gloria a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre eterno, te alabamos y te damos las gracias por tu palabra que nos has traído, que nos exhorta, que nos alienta, que nos trae ánimo. También nos muestra nuestra debilidad, nuestro pecado, cuántas veces no miramos hacia arriba y mantenemos nuestra mirada en horizontal, fijándonos solo en las cosas que nos suceden alrededor y no pensando en ti, en tu soberanía, en tu poder, que tú estás ahí. Señor, te rogamos que tú nos perdones nuestros pecados. Oh Padre, ayúdanos también a mirar hacia atrás, recordar lo que tú has hecho hasta aquí. Te damos las gracias por tu cuidado, tu protección hasta este momento. Confiamos, Señor, mirando al futuro, mirando a nuestro Señor Jesucristo, confiamos que tú nos seguirás guardando. Oh Padre, ten misericordia de esta iglesia, que podamos seguir dando muerte a nuestro pecado, seguir creciendo en humildad, en santidad, cada hermano en particular, en piedad. En el nombre de Cristo te rogamos esto y te pedimos que tú nos perdones. Amén, Señor.